tenemos oración antes de la alabanza. Y hermanos, vamos a pasar a la ofrenda. Yo les quiero leer un versículo que dice: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Así que los invito a dar de gozo, con alegría, y les voy a recordar las maneras que tenemos para ofrendar. Tenemos los recipientes, ahorita los servidores van a pasar. Esa es una manera de ofrendar. En el recipiente tenemos sobres, que solo es por privacidad, usted no tiene que escribir cantidad ni nombre. Si usted quiere hacerlo a través de esa manera, puede pedir la cuenta por el número de WhatsApp. Y le pido a los servidores que pasen y acompáñenme a una oración. Les recuerdo que todos aquellos que son nuevos, que son visitas, no están obligados a participar, solo es para los de casa. Así que acompáñenme en una oración por las ofrendas. Y vamos. Queremos invitarlos, cada domingo tenemos nuestra celebración de la palabra de Dios. Los invitamos a venir y alabar a Dios juntos, porque es bueno y agradable que los hermanos habitemos juntos. No se queden, si están en su casa acostados, digan: voy a ir para conocer la palabra del Señor. Si nunca han escuchado, los invitamos a que vengan, son más que bienvenidos. Les animamos a que no se queden en casa y que asistan y que se expongan a la palabra de Dios. Nos dará mucho gusto tenerlos por acá. En la congregación Senda de Gracia los esperamos, son todos bienvenidos. Aquí en Senda de Gracia a las 11 a.m. Te queremos ver aquí, te esperamos en Senda. Queremos invitarlos, cada domingo tenemos nuestra celebración de la palabra de Dios. Los invitamos a venir y alabar a Dios juntos, porque es bueno y agradable que los hermanos habitemos juntos. No se queden, si están en su casa acostados, digan: voy a ir para conocer la palabra del Señor. Si nunca han escuchado, los invitamos a que vengan, son más que bienvenidos. Les animamos a que no se queden en casa y que asistan y que se expongan a la palabra de Dios. Nos dará mucho gusto tenerlos por acá. En la congregación Senda de Gracia los esperamos, son todos bienvenidos. Aquí en Senda de Gracia a las 11 a.m. Te queremos ver aquí, te esperamos en Senda.
invitarlos. Cada domingo tenemos nuestra celebración de la palabra de Dios. Los invitamos a venir y alabar a Dios juntos porque es bueno y agradable que los hermanos habitemos juntos. No se queden, si están en su casa acostados, digan, voy a ir para conocer la palabra del Señor. Si nunca han escuchado, los invitamos a que vengan. Son más que bienvenidos. Por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No por nada, cada domingo nos dedicamos aquí a abrir la Biblia. Y estamos estudiando el libro de Hechos, el libro que nos habla de cómo nació el cristianismo. Y mientras estudiamos cómo los primeros cristianos vivieron y actuaron en distintas circunstancias, pues nosotros también encontramos muchas lecciones de valor que nos sirven para tratar de vivir obedeciendo y siguiendo a Jesús como lo hicieron ellos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de este tema. El tema es integridad, humildad, lágrimas y pruebas. De esto vamos a hablar. Les pido saquen sus Biblias en el capítulo 20 de Hechos, verso 13 al 19. Quien vaya encontrando la porción se pone de pie, por favor. Mientras le pido a mi papá, Jaimón, como le dicen unos, para no confundirlo conmigo, que me ayude con la lectura. Hechos 20, versos 13 al 19, por favor. Nos ponemos de pie. Muy bien, palabra de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 13. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Pero cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Señor, aquí estamos una vez más. Primero agradeciéndote porque nos permites estar en este lugar. Ya cantamos, ya te adoramos y ahora estudiaremos tu santa palabra. Te pedimos que te metas en la mente de cada uno de los que estamos aquí adentro y que cada día nos conviertas más a ti, Señor, para entregar más de nuestra mente y nuestro corazón, para vivir como tú y pensar como tú, Señor. Que seamos uno en Cristo. En el nombre de Jesús usa a la persona que expondrá la palabra, dale sabiduría y entendimiento para que así sea plasmada. Gracias, Padre. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Pueden tomar sus lugares. Voy a poner los versos en pantalla que acabamos de mencionar por secciones para que entendamos un poquito. Y la sección de hoy empieza como que algo teórica, quiero mencionarla. Manténla en mente, ahorita te la voy a enseñar más gráfica. Pero dice: Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Está escribiendo Lucas, por eso está hablando nosotros. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene.
Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Todo lo que se está hablando aquí sucedió en este lugar. Estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo en la región de Egipto, Siria, Europa, Grecia, Asia Menor. Aquí está Turquía, aquí está Atenas, aquí está Italia, aquí está Jerusalén, Israel, Siria, Egipto actualmente. Y Dios empezó a usar mucho a este hombre, el apóstol Pablo, para llevar el evangelio fuera de esta pequeña región donde Jesús había vivido. Él nunca salió de Israel, pero sus discípulos empezaron a llevar la buena noticia de Jesús a todos estos lugares. Y la semana pasada, en la sección de versos que nos quedamos, nos habíamos quedado en que Pablo se había quedado en Troas. Si recuerdan, ahí había celebrado la cena del Señor, ahí había predicado tan largo que se cayó Eutico, un muchacho del tercer piso, y se cayó como alguien que les decía Mike. Y ahí estaba Pablo, había terminado esta reunión, pero él traía un objetivo. Si recuerdan, él primero había pasado 3 años en Éfeso y dijo: voy a visitar de nuevo a mis hermanos de Macedonia y Grecia que están acá. Entonces Pablo había hecho esto, había ido por acá. Cuando llegó acá, dice, si recuerdan, que se dio cuenta que los judíos lo iban a agarrar por acá. Entonces dijo: pues me regreso por tierra. Había llegado a Troas y ahí nos quedamos en la historia. Y lo que acabamos de leer dice que de ahí él se juntó con los demás compañeros de ministerio. Pablo había plantado iglesias por estas regiones y había convocado que varias personas se unieran a él aquí en Troas, porque iban a llevar una ofrenda hasta Jerusalén y porque quería que ellos conocieran a otros hermanos de otras iglesias en otras regiones. Entonces Pablo está ahí y el texto dice que él se unió a ellos y se fueron a Asón. Asón era un puerto cerca de Troas. Y dice que cuando llegaron a Asón por tierra, junto con sus hermanos, viajaron juntos en barco hasta Mitilene, que es esta isla que está ahí. Y después de que llegaron a Mitilene, hicieron otra parada en Quío, que es esta isla que estaba acá. Y luego de que pasaron por Quío, cruzaron hasta la isla de Samos. Todo esto vienen en barco, ¿no? Esas flechitas son como las flechas de tu vida. No, pero estoy poniendo para que tú avances junto con ellos y entiendas gráficamente, ¿no? Y después de pasar por la isla de Samos, aquí dice que no se pararon y llegaron a Mileto. Y ahí nos vamos a quedar. Ahí pararon. Tales de Mileto, han escuchado eso, ¿verdad? Es un nombre, viene de aquí. Entonces se pararon en Mileto. Y Lucas especifica que Pablo hizo este viaje sacándole la vuelta a Éfeso, porque él no quería detenerse aquí en Éfeso, que está en la provincia de Asia Menor de aquel tiempo, porque él tenía prisa de llegar hasta Jerusalén, que iba a festejar el festival de Pentecostés. Vamos a ver un poquito más adelante por qué Pablo trae esto en mente, ¿no? Pero la cosa es que la iglesia de Éfeso era especial para Pablo. Él había invertido 3 años de su vida aquí para plantar una iglesia. Éfeso era una ciudad muy importante, como ya vimos. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Efesios, que es la carta a los hermanos de Éfeso. Pero vean lo que Lucas nos cuenta que hizo Pablo cuando llegó a Mileto, que dicen que está a 45 kilómetros de Éfeso. Estaba a 45 kilómetros, que era como un día caminando, el día de 12 horas. No había carros. Y tú dices 45 kilómetros, dale, o darles unas 15 vueltas al botánico o más. Y te tomaban como 12 horas caminando. Pero vean lo que dice el texto que hizo Pablo cuando él está en Mileto. Se acuerda de sus hermanos de Éfeso y dice que cuando llegaron ahí a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Me gusta mucho cuando lees estas cosas. Lucas se está resumiendo, pero ¿cómo envió el mensaje Pablo? ¿Por WhatsApp? Alguien tuvo que sacrificarse, ¿no?
Alguien amaneció ese día con: ¿qué debo hacer para Dios hoy? Caminar 12 horas en el sol. Lleva este mensaje a los ancianos de Éfeso. Y alguien llevó ese mensaje. El punto es que Pablo está a punto de abandonar la región de Asia Menor, pero antes quiere ver a los líderes que él mismo había dejado encargados en la iglesia de Éfeso. Porque cuando Pablo plantó iglesias de seguidores de Jesús, se dio a la tarea de capacitar y nombrar pastores o ancianos en las iglesias que iba plantando. Nota, ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a mencionar: ancianos, pastores, presbíteros y obispos son la misma función en la iglesia del Nuevo Testamento. Se les llama así a los líderes de las iglesias. Y nota curiosa, siempre se habla en plural. Dice que Pablo plantaba o instruía para que hubiera líderes en plural en las iglesias, para que se entendiera que no había un mandamás, sino habían hermanos que con cierta madurez Dios les había concedido dirigir las iglesias locales. Cuando ves anciano, denota como que un tema de madurez o de sabiduría. Cuando ves pastores, denota el corazón de alguien de velar por los demás como se vela por las ovejas. Cuando se habla de presbíteros, es un término que se usa para hablar de que es miembro de un concilio de líderes. Y cuando se dice obispo, se dice que es supervisor o alguien como un tipo gerente en ese sentido. Entonces son términos que se usan para hablar de los líderes del Nuevo Testamento. No son jerarquías ni son cosas extrañas. Son extrañas a nosotros que tenemos 2000 años después leyendo estas cartas. Pero si lo podemos resumir, es: Pablo mandó llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y lo que está pasando aquí es que Pablo está intuyendo que ya no va a volver a ver a estos hermanos. Y él quiere tener lo que va a ser la última charla con ellos. Y por eso los está convocando. Dicho sea de paso, en esta gráfica es cuando Pablo escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. En estos viajes escribe cartas a Filipenses, a Corintios, a Tesalonicenses, a Éfeso. Por eso aparecen eso. Es bien bonito ver cómo se va construyendo la narrativa del Nuevo Testamento. Entonces ahí está Pablo. Sabe que no va a ver a estas personas más. Se va a ir a otra región y de ahí va a partir hasta Europa. Lo vamos a ver en el cuarto viaje misionero. Y él sabe y tiene ese plan. Entonces les pide el pequeño favor de decirle a sus hermanos: hermanos, necesito verlos a caminar 12 horas en el sol. Vénganse de Éfeso a Mileto. No quiero ir a Éfeso porque la gente es bien mitotera ahí, como los culichis. Y si voy, el taquito, el cafecito, el quesito me va a dejar ahí atrapado y me tengo que ir. Vengan ustedes para acá y me traen machaca y chilorio y chorizo, por favor. No quiero ir allá porque su gente es muy argüendera y los manda a llamar, ¿no? Y esta, hermanos, es como la primera conferencia o congreso de pastores que vemos en el Nuevo Testamento. Se convoca y van. ¿Cómo? Esta semana Dios me va a conceder, ya me concedió la oportunidad de ir a Monterrey a un congreso de pastores. En lo personal, oren por mí, voy a estar en Monterrey. Es bien bonito a veces esas actividades, ver a otros hermanos, otros líderes de las iglesias. Y voy a estar allá en Monterrey en el congreso por su causa, con el favor de Dios, con hermanos de toda Latinoamérica, distintos pastores. Oren por mí, Dios nos lleve y nos traiga por bien. Voy yo solo, con otro hermano, y no sé si alguien de las hermanas se apuntó, al final oramos por eso, pero ténganme en sus oraciones. Voy a estar allá con muchas ganas de aprender, de conocer a más hermanos. Estamos caminando juntos. Entonces, ahí está Pablo, en el primer congreso o conferencia de pastores, y él va a darle a estos hermanos instrucciones finales en cuanto a cómo dirigir a los cristianos de Éfeso. Y va a haber mucho aprendizaje aquí también para las iglesias cristianas de todos los tiempos. Les anticipo, va a ser un discurso o unas lecciones que vamos a ver en varias semanas, porque están bien sustanciosas lo que Pablo está diciendo. Y ojo, Lucas ya nos ha relatado en Hechos los mensajes que Pablo dio a las audiencias de gentiles, los no judíos, en lugares muy públicos, tan públicos como el Areópago de Atenas. Nos ha mostrado a Pablo predicándole a gente que no tenía idea de la Biblia. Nos ha mostrado a Pablo predicando en las sinagogas con gente experta en el Antiguo Testamento. Nos ha mostrado estos grandes discursos
Pero hasta este momento, Pablo no nos ha mostrado Lucas a Pablo predicándole a hermanos en la fe en cuanto a lo que se dice. Nomás se nos ha dicho, estuvo ahí y estuvo hablando, pero ahora nos va a hablar todo lo que él habló con estos líderes. Y él había discipulado a estos líderes. Y de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, en la Biblia, posiblemente la porción que vamos a iniciar a leer hoy tiene las descripciones más íntimas y emotivas de quien fue este gran hombre de Dios. Nos va a hablar mucho de lo que Pablo era y lo que Pablo creía en cuanto a Cristo y a la iglesia. Por eso es tan importante esta pequeña sección que vamos a iniciar hoy. Él está ahí delante de los amigos más cercanos que ha tenido en los últimos años, hombres que él les predicó, que los vio venir a la fe, hombres con los que ha caminado codo a codo, con los que se ha debatido la vida y la muerte en los últimos años, con los que ha reído, con los que ha llorado, de los que se ha tenido que despedir ya en este momento para no volver a verlos. Y él sabe ahora que a estos hombres que tiene enfrente les toca caminar solos ya sin él. Y sabe que estos hombres van a caer o van a mantenerse levantados en Cristo, pero ahora sin su ayuda. Por eso es que es tan emotivo lo que está sucediendo aquí. Con eso en mente, pues vamos a ir escudriñando lo que Pablo le dijo a estos hombres. Estuvo larga la introducción, pero ya estuvo bueno, ¿no? Verso 18 dice: cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Pablo va a iniciar este discurso no dando explicaciones teológicas rempantes. Él va a iniciar su discurso de lo que estos hombres necesitan saber como última instrucción, hablándole de las cosas del carácter. Y cuando estemos nosotros escudriñando esto, Dios nos va a hablar lindo y bonito en cuestiones de carácter. Nos va a hablar hoy, nos va a seguir hablando las próximas semanas, porque Pablo inicia ahí, porque eso es lo más importante: carácter, el carácter de tu vida. Y observemos también que Pablo no inicia hablando con estos hermanos como hablando con desconocidos. Él habla de una manera íntima y personal. Les dice: ustedes me conocen realmente, ustedes saben cómo soy, ustedes saben cómo me he comportado en muchas esferas de la vida, me conocen, hemos vivido juntos muchas cosas. En estos 3 años de vida, Pablo había vivido muy íntimo con estos hombres y su vida había sido un libro abierto para ellos. No había nada que ocultarles. Ellos conocían bien a Pablo y Pablo lo sabía. Por eso con esta expresión está invitándolos a que examinen su vida antes que nada. Los está invitando a que analicen las decisiones que tomó, las actitudes que tuvo en distintas circunstancias, su carácter en lo público y en lo privado, y todo lo que vieron en él. De aquí salen los famosos versos de Pablo de: hey, sean imitadores de mí como yo de Cristo. De aquí nace, de esta convicción que él tenía, de haber vivido, no solamente haber tenido conocimiento, sino haber compartido vida, haber compartido obras, no solo letras, no solo entendimiento. Y yo creo que Pablo inicia mencionando esto porque él quiere que estos hombres y todos los creyentes entendamos esto, hermanos: que quien afirma conocer a Jesús y servirle vive en verdadera integridad y transparencia. Suena como frase de políticos, sé, lo sé. Más en los tiempos que estamos viviendo, estas frasecitas pueden estar muy gastadas. Pero para quien sigue a Jesús no debe ser eso. Para quien sigue a Jesús esto debe ser una regla de oro. Una persona íntegra es una persona que procura vivir sin tener cola que le pisen. Es una persona que está dispuesta a perder dinero, placeres, relaciones o incluso la vida antes de ser infiel a sus principios. Eso es una persona íntegra, que lo que ves en lo público es en lo privado. Lo que es cuando lo ven es lo que es cuando no lo ven. O entendámoslo a la inversa:
Una persona sin integridad es una persona astuta, engañosa, ventajosa, hipócrita, fácil de corromper, falsa, deshonesta, con doble cara. Y muchas descripciones que ustedes los veo y me acuerdo de lo otro, de esto no. Eso es una persona sin integridad. Una persona sin integridad es una persona en la que no se puede confiar, si lo puedes resumir. Y una persona íntegra, en lo opuesto, es una persona que se puede confiar en ella. Es una persona responsable, diligente, sin doblez, sin doble cara, honesta, transparente, un libro abierto, a la que tú le podrías prestar las llaves de tu casa sin pensarla y estar tranquilo, tranquila. Con la que tú te quedarías tranquilo cuando escuches que te dice: no te preocupes, yo voy a hacer esto. Ah, si él me lo dijo, estoy tranquilo. O ella me lo dijo, estoy tranquilo. O que cuando te dice confía en mí, tú dices: sí, yo puedo confiar en esta persona. Lo opuesto sería que te dice confía en mí y tú: ay, qué miedo. Eso podría ser más o menos. Y hermanos, nuestra relación con Dios exige que vivamos de esta manera. Exige que vivamos con integridad. Y a veces se nos olvida porque nuestra tendencia humana es hacernos personas de hábitos religiosos, pero sin integridad. Millones de personas en el mundo están en el mundo, llega el día domingo y van a buscar procurar ir a una iglesia, pero no porque busquen a Dios entre semana ni estén conscientes de su presencia, sino porque quieren aparentar algo con Dios y creen que lo pueden engañar. Digo, solo Dios sabe con qué motivo viene cada uno. Pero si tú y yo venimos aquí pensando que Dios está aquí solo los domingos en tu vida, 2 horas, no estamos viviendo esto. Y esa es nuestra tendencia humana. La tendencia que le da más importancia a cómo luces en tu religión externa que cómo vives realmente en todos los momentos de tu vida. Como anécdota, la de un joven cristiano que estaba empezando a trabajar y tenía una empresa que tenía en la mira. Él era un buen profesionista y dijo: quiero trabajar en esa empresa. Y llenó su currículum, lo lleva a la empresa, y cuando el reclutador de la empresa vio su currículum, le llamó la atención que estaba bien preparado profesionalmente, pero también le llamó la atención que cuando fue a la sección de recomendaciones personales, él puso a Juan. ¿Quién es Juan? Mi pastor. Y puso a Rogelio. ¿Quién es Rogelio? Un diácono de la iglesia. Y luego puso a Josué. ¿Quién es Josué? El otro diácono de la iglesia. Y luego puso a Abraham. ¿Quién es Abraham? El que toca la batería y el bajo a veces y la guitarra y el piano y ya nomás le hace falta cantar. Compañero, yo estoy ahí cuando él canta, él está conmigo. Y luego puso hasta su maestra de escuela dominical, que lo conocía desde chiquito, a Janet puso ahí, que le dio clases de niño. Y cuando vio esto el reclutador, lo manda a llamar y le dice: ¿sabes qué? Estás bien preparado y tengo un detalle nada más contigo. Aprecio mucho las recomendaciones de la gente de tu iglesia, tus amigos, la gente con la que te conoce desde hace mucho de los domingos, ¿no? Pero lo que realmente me gustaría escuchar es la opinión de alguien que te conoce entre semana. Hermanos, ¿podríamos nosotros con tranquilidad y confianza decirles a quienes nos conocen más allá de los domingos, los que nos conocen de entre semana, los que saben cómo somos en lo público y en lo privado, lo que le está diciendo Pablo a estas personas? Ustedes saben bien cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Podríamos afirmar eso con libertad de conciencia, de tener cola que nos pisen con quienes más nos conocen de entre semana. Podríamos tener esa libertad de conciencia. Esa es la reflexión. Porque déjame decirte, no sé si te has dado cuenta,
Pero no se puede vivir en paz con Dios si no vivimos con integridad. No sé si lo has experimentado o lo estés experimentando en este momento. No hay paz con Dios si no hay integridad. Les voy a leer Salmos, apúntalo porque este salmo lo debes de escudriñar en tu casa. Salmos 15, versos del 1 al 5, dice: Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo nombre? O sea, ¿quién puede estar cerca de ti? Y responde el salmista: solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que así vive jamás caerá. Está cerca en su comunión con Dios, porque le importa cómo vive en el todo de la vida, no en los domingos nada más. El pastor Carlos Spurgeon del siglo pasado decía: piérdelo todo antes de perder tu integridad. Y cuando todo lo demás de tu vida haya desaparecido, mantén firme una conciencia limpia como la joya más preciosa que puede adornar el pecho de un mortal. Está muy padre lo que él decía. Pero nosotros, bajémonos del cielo de allá, nosotros hemos creado, culichis, una cultura que desprecia la integridad. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Todo se nos hace fácil. Al cabo que es una mentira pequeña, al cabo que es un favor que pocas veces pido, al cabo que es algo que hago pocas veces, al cabo que otros hacen cosas peores, al cabo es que robé pero es pequeñito, no le hace mal a nadie, es algo que nadie tiene que enterarse, lo puedo hacer. Todos lo hacen, todos lo escuchan, todos ven este tipo de cosas. Y hermanos y amigos, eso es lo que nos tiene como estamos. Porque la cultura que hemos creado está repleta de eso cantamos. Pero el asunto es que es fácil decir una mentira, pero es difícil decir solo una mentira. Es fácil pedir un favor prohibido una vez, pero es difícil pedir ese tipo de favores solo una vez. Es fácil hacer un robo pequeñito una vez, pero es difícil hacerlo solo una vez. Es fácil hacer algo que nadie tiene que enterarse una vez, pero es difícil hacer ese tipo de cosas solo una vez. Es fácil ver, escuchar o cantar o hacer cosas que sabes que están mal una vez, pero es difícil hacerlas solo una vez. Y esa es la manera en que el pecado nos hace cautivos. Porque una vez que rompe tu integridad, rompe todo de tu vida. Las pequeñas zorras echan a perder los grandes sembradíos, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Una vez que entra eso, algo que entra pequeño, ya no va a parar. Ya no para. Por eso es tan importante imitar a Pablo en levantar la vara en cuanto al tema de la integridad, porque aquí es donde se empieza si quieres caminar con Dios. Y ojo, no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero sí vamos a tratar de ser perfectos en arrepentimiento, en constantemente estar arrepintiéndote y cambiando y luchando contra aquellas cosas que sabes que están mal y no deben estar abiertas. Pero no podemos caminar sin esta conciencia de ser íntegros, ¿verdad? Lleva primero eso, integridad, la primera lección que tiene este verso. Y luego fíjate lo que sigue abonando Pablo. Dice: he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas
y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Inicia diciendo: he servido al Señor con toda, ¿qué dice? Humildad. Humildad era una palabra que en el mundo griego de este tiempo no existía, porque el mundo griego despreciaba la humildad. Era algo que no tenía palabra, no querían ni meterlo en su vocabulario porque lo consideraban malo. Después del cristianismo, la humildad se convirtió en una virtud. ¿Por qué? Porque la humildad es la capacidad de verse uno mismo como igual a los demás, no como más importante a los demás. Pablo fue un líder cristiano con humildad. Me di a la tarea de buscar textos que nos mostraran la humildad de este hombre. Fíjate cómo él escribe a Filipenses 2:3 y dice: con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, ni siquiera iguales, que no como superiores. O sea, si vas a equilibrarte, considera al otro mayor que tú. Para el mundo griego esto era: ¿cómo? Si somos estoicos, si tenemos que levantar el pecho. Y dice: no, en el cristianismo tenemos a nuestro Salvador humillándose a sí mismo para venir hasta nosotros y tomar forma de siervo, no de rey, naciendo en un establo. Él es nuestro ejemplo. Si tú eres cristiano, entonces tú debes de entender que lo que va a destruir tu carácter cristiano es la jactancia, es el orgullo. Por eso Pablo dice: hey, si van a caminar de una manera, caminen considerando a los demás como ustedes mismos, no en valor, sino en rol. El mundo entero camina queriendo que todos nosotros, todo gira alrededor nuestros. Ayer vi, no me acuerdo dónde estaba, pero a una niña chiquitita diciendo: mío, 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 mío. Okay. Y aún así creemos que no nacemos en pecado, ¿no? No vi a esa niña diciendo: tuyo, 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 no, mío, 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 y haciendo pataletas, y apenas está aprendiendo a hablar. Pero eso somos tú y yo de adultos. Creemos que todo se trata de nosotros, ¿verdad? En todos lados y de todas las formas. Y Pablo era un hombre que modelaba esto con sus acciones y palabras. Dice: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. También la humildad es una actitud de reconocer que tienes muchas faltas y que siempre estás necesitado de la gracia de Dios. Que cuando tienes una discusión, tú ya das por sentado: algo también estoy haciendo mal yo aquí. Necesito tener esa apertura. Sí, imagínate que hubiera este tipo de humildad en el matrimonio o en las relaciones. Oye, te quiero hablar contigo algo. Está pasando algo entre nosotros. Estoy seguro que algo estoy haciendo mal, pero no lo veo. Pero yo también quiero hablar de lo que veo que podrías tú estar haciendo mal. Imagínate que en los matrimonios tuviéramos ese tipo de comunicación. ¿Se imaginan? Nos ahorraríamos muchas horas infelices en la vida. Pero esa es la actitud que tuvo Pablo. Fíjate lo que dice Pablo. Cristo Jesús, en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, yo salgo rápido a la fila de la gente que la ha regado, ¿no? Yo soy el primero. Es el apóstol Pablo. Es la persona más influyente como escritor en el mundo cristiano. Y dice: yo soy el primero que admite sus errores y que reconoce que necesito la gracia de Dios. También Pablo mostró una actitud abierta, no solo para enseñar, sino para aprender. Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo pretendo no haber alcanzado ya todo, pero una cosa hago: olvido lo que me quedó atrás y me extiendo hacia adelante para alcanzar la meta. ¿Notas qué está diciendo este hombre? O sea, es alguien con el que te sentabas y tú decías: sabe mucho, pero también sabe que necesita crecer mucho. Sabe que no lo sabe todo. ¿Cuántos de aquí batallamos con tener una actitud de no aprender nada de nadie? ¿Cuántos batallamos con eso? Pablo se ubicaba y decía: he avanzado, pero me queda mucho. Lo escribió cuando ya había hecho mucho y había escrito mucho de cosas muy profundas. Y esa es la vida, hermanos, con humildad.
Estás abierto a aprender de lo que sea y de quien sea, porque sabes que Dios está perfeccionando la obra de Él en ti. Imagínense que viviéramos así en nuestras relaciones. Imagínense que viviéramos así en el cristianismo. O sea, yo lo digo, yo soy el que enseña más aquí, porque yo soy el que se para más veces acá como pastor. Pero todos ustedes tienen algo que enseñarme en distintas áreas que yo no puedo saber todas. Y discúlpenme si a veces he transmitido una actitud arrogante por gritar mucho. Ese defecto tengo que luchar más. Pero a veces, sobre todo aquellos que se nos facilita enseñar, perdemos de vista esto. No lo hemos alcanzado. Podemos aprender de todos, en tu casa, de tus hijos, de gente que no es cristiana, de hermanos, de hermanas, de las cosas buenas y malas. Tienes una actitud enseñable de crecer con todo. Eso era Pablo. Pablo también tiene una actitud de verse a sí mismo como alguien pequeño, no grande. Primera de Corintios 15:9 dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Y ahora tienes a gente diciendo que le digas apóstol, ángel, arcángel, serafín. Y este hombre dice: yo ni digno soy de que me digan apóstol. ¿Notas la humildad en él? ¿Notas cómo vivía él entre ellos? Muchas veces nos imaginamos a Pablo como que fue el superapóstol entre esta gente. Pero si él está diciendo esto, es que él se posicionó con los demás hermanos como alguien accesible, como alguien que es alcanzable, con alguien con errores, no como el superhombre. De hecho, hay otras cosas en las cartas donde él dice: ahí te llegó gente que son los superapóstoles, ¿no? No, discúlpame por no creerme un superapóstol, le dice a ciertos hermanos. No soy eso. No soy el mejor en todo ni en nada, soy el más pequeño. Debería más, no sé por qué soy apóstol, más que por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Tenemos esa actitud? ¿Tenemos esa actitud? ¿Sabes? Cuando empiezas a servir a Dios se te sube fácil. Se nos sube fácil, ¿no? Ya dirigiste la oración y ya eres el superapóstol, ¿no? Recibiste a la gente y ¡oh! Estoy más cerca del cielo. O no sé, algo que nadie te ve. Ya ayudaste en algo y no le dijiste a nadie. Sabes un poquito porque leíste algo y ya puedes corregir a todos, ¿no? No me digan que soy el único que lucho con eso, porque ya vi varias caras, hermanos. Para allá no volteo. Para acá no tampoco. Esta actitud de verse a uno mismo como pequeño la tenía Pablo, por eso escribe esto. También Pablo tenía una actitud que lo hacía reconocer su insuficiencia para las cosas que Dios lo había llamado. No se veía suficiente. No era de los que decía: de todas las puedo, todo va a salir bien todo el tiempo, yo puedo con esto y más. No, Pablo se veía insuficiente, pero a la vez lo que lo hacía caminar en seguridad era reconocer la suficiencia del Dios al que servía. Fíjate en este texto, 2 Corintios 12:9. Gustosamente haré alarde, voy a presumir mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O sea, yo quiero que la gente se dé cuenta que cuando hay algo malo en mi vida, el culpable soy yo. Pero quiero que se dé cuenta que cuando vean algo bueno en mi vida, el responsable es Jesucristo primero. A Él sea la gloria, no a mí. Si ves algo bueno en mí, no viene de mí, viene de Él, porque yo soy insuficiente. Y no soy yo, sino la gracia que está en mí, dice Pablo. Por favor, no quiero llevarme la gloria. Yo soy insuficiente. Y como líder cristiano me identifico plenamente con Él. Soy muy insuficiente en muchas cosas y me gustaría ver más todavía. A golpes Dios me ha tenido que mostrar varias cosas. Me reconozco. Y cómo me gustaría poder ver más, porque a veces actúo como si fuera suficiente. ¿Lo haces tú también? Ver tu insuficiencia para ver la suficiencia de Cristo. Él lo tenía y eso denotaba que era una actitud humilde. No era una celebridad, no era aquel superhombre que a veces nos formamos por todo lo que Dios usó. Ahora, hermanos, esta es la actitud que vemos en los líderes cristianos más prominentes de la actualidad.
Ese es fácil de ver, ¿no? No te metas a YouTube. Siempre los ando metiendo al internet, pero no te metas, pero si te metes al internet, vas a ver que los líderes cristianos más famosos, no sé si en su mayoría, pero muchos de ellos modelan lo contrario lo que modelaba. Modelan ser celebridades, modelan ser superhombres, modelan ser personas que no batallan con lo que tú y yo batallamos, modelan estar en otro nivel, modelan estar en el tercer cielo y otras cosas, ¿no? Pero sabes, eso es fácil de ver. Esta actitud humilde es la que vemos entre nosotros en la iglesia. Esa no es tan fácil de ver. O a lo mejor habrá un humilde ahí que dice que les falta humildad a todos, como mi hermano Bene, que dice que va a escribir un libro que se llama Ensanchando la Humildad. En la iglesia también, ¿no? Tienes una actitud en la que te es fácil ver cuando alguien no es humilde. Pero esta es la más difícil. Esta es la más difícil. Esta actitud humilde es la que otros ven en ti y en mí. Acá adentro. Si alguien piensa en nosotros, dice, él tiene una verdadera humildad y mansedumbre. Esa es la difícil, ¿verdad? Esa es la difícil. Quien afirma conocer a Jesús y servirle, se caracteriza por tener una actitud humilde. Humilde. Si quieres honrar a Dios en esto, hermano, huye de quienes usan la Biblia para hacerte sentir superior a los demás de alguna manera. Huye de aquellos que te hacen sentir que porque has entendido algo eres mejor, que porque estás en una iglesia donde se predica la Biblia es mejor que otras iglesias, que porque estás en un lugar donde a lo mejor te hace sentir bien porque se parecen a lo que tú piensas, entonces es lo mejor. Huye de aquello que despierta la jactancia sutilmente en tu vida. Huye de todo lo que te está haciendo ser una persona más contenciosa que mansa y paciente con los demás. Huye de esas conversaciones, huye de esos videos, huye de todo lo que te está haciendo una persona más contenciosa y no mansa y humilde como tu Salvador. Huye de eso. Huye de todo lo que te está haciendo ser una persona más presta al juicio que a la misericordia. Huye de eso, porque se va a pegar a tu vida si escuchas a personas que solamente tienen tiempo en su mayoría de su vida para juzgar lo que hacen mal otros. Adivina cómo vas a ser tú. Vas a ser una persona juiciosa sin misericordia. Huye de eso si quieres caminar el camino de la humildad. Huye de todo lo que produzca en ti altivez de espíritu en lugar de pobreza de espíritu, porque el que es altivo de espíritu, Dios lo va a desechar. Y procura todo aquello que te dé realmente pobreza de espíritu, que cuando apunta para allá te dé cuenta que 4 dedos apuntan para acá, que sabe que es fácil ver el error de los demás, pero que es complicado ver el error de uno. Cultiva lo que te acerque a ese mensaje, porque es lo que tú y yo necesitamos. Porque tú y yo no podemos trabajar en nadie más que en nosotros con la ayuda de Dios. Así es que si estás escuchando la palabra de Dios para ver lo que otros tienen que arreglar en sus vidas, hermano, algo no está bien. Algo no está bien. No es ese el camino de una actitud humilde y pobre de espíritu. Un pastor que se llama, y ese escritor que se llama Matt Smetrus dice esto. Perdón el nombre, pero así se llama. No me quiero llevar la autoría. Dice: cuando más maduramos en la fe, más conciencia tomamos de cuán indignos somos realmente. Cuando más maduramos en la fe, en realidad menos vamos a querer figurar. Es cierto. Y lo estamos viendo en la vida del apóstol. Así luce la vida madura, con humildad. Y Pablo no se detiene ahí y dice: también he servido al Señor con lágrimas. Con lágrimas. Qué interesante que Pablo se tome el tiempo de dejar registro, y Lucas lo haga inspirado por el Espíritu Santo, de dejarnos un registro que este hombre fue un hombre con lágrimas. Qué interesante. Porque posiblemente al hablar de este gran hombre de Dios, muchos nos formamos la imagen de
alguien duro, alguien que soportaba fríamente, sin emociones, las cosas, sin preocupaciones. No, Pablo era que sí, y lo hacía, y no luchaba, no tenía ninguna emoción. Él hacía lo que era correcto todo el tiempo. Él era alguien firme, y te puedes formar esa impresión, pero no la impresión del ser humano equilibrado. Jesús mismo lloró varias veces. Y aquí Pablo también nos está diciendo: yo también he servido al Señor con lágrimas, hermanos. Hay otro texto en 2 Corintios 2:4 que vean lo que escribe Pablo, que también muestra su corazón. Dice: hermanos, escribí aquella carta con gran angustia, la carta de 1 Corintios, y la verdad la escribí con un corazón afligido y con muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. La primera carta de Corintios es una carta fuerte, y Pablo tiene razón en todo lo que está diciéndole a los hermanos de Corintios, porque los hermanos de Corintios estaban actuando mal en muchas cosas. Pero fíjate, hasta parece alguien condescendiente. Pablo les dice: hey, hermanos, no me lo tomen a mal, no quise lastimarlos. La verdad lo hago porque los amo mucho. No me tomen a mal las palabras. Se preocupaba por lo que otros sentían por él. Ese es el corazón de Pablo, que él se preocupaba y se cargaba por sus hermanos y por sus situaciones. Era sensible a eso. Era una persona sensible. Y aquí también estamos viendo que los hermanos de Éfeso habían sido testigos de esta sensibilidad, de este amor sin fingimiento de Pablo hacia ellos, que se había evidenciado muchas veces a través de sus lágrimas. Y tenemos que aprender, hermanos, porque si quien afirma conocer y servir a Jesús va a derramar lágrimas con sus hermanos y junto a sus hermanos, va a derramar lágrimas por ellos, por sus preocupaciones, por sus cargas, y junto a sus hermanos también va a derramar lágrimas. Va a ser alguien empático con los demás. Vivimos en un mundo imperfecto, hermanos, y si el amor de Cristo realmente habita en nosotros, hasta que nuestro Salvador regrese a restaurarlo todo, siempre va a haber situaciones que nos entristezcan, que nos carguen y nos hagan llorar con nuestros hermanos y por nuestros hermanos en oración. Por eso el mismo apóstol Pablo les escribe en Romanos 12:15 a los hermanos de Roma, les dice: hermanos, lloren con los que lloran. Y es profunda esa orden, ¿eh? No es como que si ves a alguien llorando, únete y derrama lágrimas y finge. No, es duélete con ellos. Ten la empatía de acercarte y caminar junto con ellos cuando ellos le están pasando mal. Encarna el amor de Cristo en tu vida, con más allá que palabras o con algo que demuestre que tú caminas con ellos. Hay una historia de una niña pequeña a la que la estaban enseñando a dormir sola y le apagaban la luz en la noche. Era hija de una hermana y ella tenía miedo de quedarse sola. Entonces no dejaba a la niña, que pues veo a muchos de ustedes que tienen niños de estas edades, ¿no? Yo he pasado por eso. En lo que le prendes una luz y luego se la apagas, y a veces es difícil que duerman solos. Pero ahí estaba esta niña, y la mamá se le ocurrió algo más allá de decirle a la niña: Dios está contigo, puedes confiar, es más, vamos a orar, porque pues no lo lograba, ¿no? Y un día llega y dice: se me ocurre algo, voy a darle con una muñeca, para que por lo menos con esta muñeca ella sienta que no está sola. Entonces llega con su discurso en la noche y le dice a la niña: hija, ya sabes que te he dicho que Dios está contigo, que puedes dormir en paz, vamos a cantar este cantito, vamos a orar, pero ahora te traigo una sorpresa, te traigo esta muñequita. Cuando te dé miedo, acuérdate que Dios está contigo y que tienes a esta muñequita también para abrazarla. Y ahí va la cala. Cierra la puerta y adivinen qué pasó a los minutos. ¿Qué creen? La niña durmió tranquila. No. La niña empezó a gritar despavorida. Ya iba toda impotente la mamá. Se sienta al lado de la niña, que cuando le empieza a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué estás gritando? La niña le dice llorando a su mamá: no puedo, mamá. Yo necesito a alguien con piel aquí conmigo. Así es entre nosotros, hermanos. Muchas veces nuestros hermanos necesitan el cobijo de Dios,
que se va a expresar a ellos a través de nuestra piel, a través de nosotros y a través de nuestras lágrimas por ellos, como lo hizo Pablo, mostrando esa empatía, mostrando ese amor encarnado de Cristo en él. Y así es la vida cristiana y de servicio a Dios. Una vida que en ocasiones te va a llevar a llorar por otros y con otros, y una vida que en ocasiones también te va a llevar a otros a llorar contigo y por ti. Así es la vida en Cristo. Y luego Pablo también dice: también he servido al Señor con pruebas. Y menciona una de estas pruebas difíciles para él, que fueron las persecuciones de los judíos, de sus conciudadanos que tanto lo persiguieron, que ya hemos visto que le costó muchísimo. Le costó casi dejarlo muerto, latigazos, laceraciones. Le costó mucho a Pablo la persecución de ellos. Y dice: ellos han sido una prueba para mí. Pero estas pruebas pulieron el carácter y el caminar de Cristo, de Pablo con Cristo, perdón. Porque Pablo sabía que hasta este momento él había salido aprobado. Cuando escriba la carta a Roma y hable de sus compatriotas judíos, que la va a escribir más adelante, vas a notar que Pablo no tenía rencor contra sus compatriotas judíos. Él lo que tenía era amor por ellos. Y no se denota ningún lenguaje que muestre lo contrario, que tenía muchos motivos para vengarse de ellos. Y lo que tiene es amor. Pablo sabía que Dios lo había perseverado en esta prueba con él, pero quiere que estos hermanos que van a esparcir el cristianismo sepan que ellos también van a ser probados como lo había sido él mismo, y que también en Cristo pueden salir aprobados como él había salido aprobado de sus pruebas. Porque quien afirma conocer a Jesús y servirle va a ser probado, pero también va a salir aprobado. A veces se nos acaba o sea, es bien fácil, ¿no? Y aquí en este púlpito lo hemos hecho con convicción y creo que es bueno. El tema de decir: hermano, la vida cristiana no es como tallarle al genio de la lámpara y todo va a salir bien. No es así, va a haber pruebas. Pero espérate, si tú y yo nomás nos quedamos diciéndole a la gente que va a haber pruebas, estamos dando el mensaje incompleto. Te voy a leer lo que escribió el apóstol Pablo cuando hablaba de las pruebas en 1 Corintios 10:13. Escuchen a Pablo, dice: pueden ustedes confiar en Dios, que Él no los va a dejar sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Les está diciendo: van a ser probados, pero porque están en Cristo van a estar aprobados en Él, porque Él va a proveer la manera de salir adelante. ¿Cómo? No sé, pero Él va a proveer. Nuestra manera de animarnos unos a otros, hermanos, no es nomás diciéndole a la gente: sé realista, ¿sabías que iban a venir pruebas? Pues claro, ya lo sé. Nuestra manera debe ser: estamos en una prueba y en Cristo vamos a salir aprobados. Es su promesa que Él va a proveer la salida. Estemos atentos, porque Él la va a proveer. Yo no sé cuál es tu situación, pero en Cristo tienes y vas a tener una salida. Él la va a proveer. Él la va a proveer. ¿Cómo podríamos aplicar esa verdad a lo que estamos viviendo actualmente? No hay ni una aplicación, hermanos. Vamos a la siguiente. Claro que no. ¿A poco no te sientes a veces ansioso por los tiempos que estamos viviendo? Veo a mis hermanos que trabajan de noche y digo: Dios mío, se les fue. No voy a decirlos por nombre, pero hermanos, Dios va a proveer una salida. Eso viniste a escuchar esta mañana. No está siendo probado más allá de lo que Él ha dispuesto, ser Él el refugio para ti. Él te va a dar la salida, lo que sea que estés pasando. Si también es una cuestión emocional que sientes que no puedes con ella, Dios va a proveer una salida. No te apartes. Él le está diciendo, Pablo, aquí a esta gente: han visto lo que yo he sido probado, pero también han visto mi conducta, ¿verdad? Han visto lo que Dios ha hecho en mí a través de las pruebas. Hey, ustedes fueron los que me levantaron cuando creyeron que estaba muerto y aquí estoy. Eso vamos a decir en unos días, meses o años que se acabe esto, así como lo hemos visto en otras ocasiones. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Eso vamos a decir aquí
después de esto y durante esto. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Permite y trae la prueba para refinarnos, pero hasta aquí Él nos ha ayudado. Así es que podemos enfrentar lo que estamos viviendo con esperanza y con la expectativa, como dije la vez pasada, que Dios está usando todo esto para fortalecernos en cosas que a lo mejor no entendemos. Porque primera de Pedro 1:16 nos muestra que nuestra fe es refinada como el oro a través de estas pruebas. Así es nuestra vida. Dios usa las pruebas como ese horno que cuando metes el oro quita impurezas, quita impurezas. Me mandaron un meme, me dio mucha risa, porque decía: yo cuando estoy diciéndole a Dios que si cuántas pruebas faltan y estoy negociando porque ya es mucho aprendizaje, dice, ¿qué tanto aprendizaje voy a tener? Así se siente cuando estás ahí, ¿no? Nadie hace eso cuando le va bien, pero son las cosas difíciles las que nos traen algo bueno. No necesariamente aprendemos todo en la abundancia. Fíjate lo que escribe Spurgeon también, este gran pastor del siglo pasado. Dice: temo que toda la gracia que he obtenido de mis tiempos cómodos y fáciles y de mis horas felices casi puede valer un centavo, pero el bien que he recibido de mis penas, dolores y aflicciones es totalmente incalculable. ¿Qué no le debo a ese fuego y a ese horno que han inflado las brasas y a la mano que me ha empujado al calor? Doy mi testimonio de que los peores días que he tenido han resultado ser mis mejores días. Puedo dar mi testimonio personal de que el mejor mueble que he tenido en la casa ha sido una cruz. Y no me refiero a una cruz material, me refiero a la cruz de la aflicción y de los problemas. Porque al evitar una prueba, estamos tratando de evitar realmente una bendición. Déjate alentar por eso. No significa que no vas a hacer esfuerzos, lo que Dios te ponga en la mano para salir adelante, pero significa que mientras Dios no abra esa puerta, tú tienes esperanza. Mientras Dios no habla esa solución, tú caminas confiado en Él, buscando lo que Él ponga a tu mano a hacer. Caminas con esperanza. Así era la vida de Pablo, hermanos. Una vida probada y aprobada, siendo fortalecido a través de todas las pruebas. Así es que cobra ánimo esta mañana. Si sientes duro el calorcito de las brasas del horno de tu prueba, así como Dios está permitiendo ese horno, Él también te dará en Cristo la manera de salir de él. Amén. Para el que no sabe qué es amén, que se escucha amén, amén, amén. Aquí amén es así sea. Es un lenguaje bíblico que se usa para decir así sea, lo creemos. Amén. Amén. Conclusión, hermanos. Quienes afirman conocer a Jesús y servirle viven en integridad, se caracterizan por una actitud humilde, derraman lágrimas por sus hermanos y junto a sus hermanos serán probados y saldrán aprobados. Y eso nomás aprendimos hoy. Eso nomás. Eso nomás. Que viviéramos la mitad de esto, hermanos. Que viviéramos todo esto, imagínate, en lo personal, en lo grupal, en la iglesia, en lo ministerial, en todo. Que viviéramos esto. Imagínate lo que lo pudieras vivir en tu casa, en tu vida ordinaria. La buena noticia es que podemos hacerlo por el poder de la resurrección de Cristo que mora en nosotros. Porque este es el tipo de virtudes que su Espíritu Santo produce en aquellos que están pegados a Él. Porque si tú estás aquí y no conoces a Jesús, no queremos que pienses en ningún momento que tú o yo tenemos la capacidad humana de producir esto. No, esto no es una charla de motivación, como decir, ya lo entendiste, ya lo vas a poder hacer porque lo entendiste. No es cierto. Haces un montón de cosas que entiendes que está mal y aún así las haces. Tú y yo necesitamos a un Salvador y no está en nosotros, está fuera de nosotros. En Él confiamos y en Cristo no solo hay perdón, hay poder para cambiar. Mueres en Él, en su cruz. La vida sin Él está muerta, tus pecados son borrados, pero resucitas a una nueva vida con Él, como Él resucitó. Una vida que te hace nacer de nuevo, que hay poder donde no había poder.
que te ayuda a cambiar lo que no puedes cambiar. Ese es el evangelio de Jesucristo. Hay poder para vivir esto. Y si viviéramos esto, habría muchos menos lágrimas en nuestros ojos en distintas circunstancias. Te animo. Hay poder en Él. Hay poder en Él. Ahora imagínate que como están las cosas en la ciudad, más personas podrían conocer este Salvador para poder vivir así. ¿Te imaginas cómo fuera nuestra sociedad si viviéramos así? ¿Te imaginas cómo fuera el tema de la delincuencia? ¿Cómo fuera el tema del gobierno? ¿Cómo fuera el tema de las canciones que cantamos, de la ropa que vestimos, de lo que alabamos? ¿Te imaginas cómo fuera tantos temas si el Espíritu Santo, a través de la buena obra de Jesucristo, se encarnara en nosotros como culichis? ¿Te imaginas cómo fuera esta ciudad? Hermanos, el evangelio de Jesús tiene el poder de hacer esto. Y Jesús dijo que no se necesita mucha gente. Dijo, se necesita un granito de mostaza. Se necesitan 5 panes y 2 pececitos para poder alimentar a miles, y va a sobrar. Aquí habemos como unos 3 cachalotes, 2 pargos, uno que otro tiburón. Dios puede hacer mucho con nosotros. Aquí hay semillitas de mostaza, semillotas de mostaza. Hermanos, cuando ves las noticias, pasa lo que a mí, que pierdes esperanza. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo se arregla esto? Somos pequeños, pero tenemos un Dios grande. Un solo movimiento de su mano puede más que todo el esfuerzo y todo lo que el ser humano puede hacer con sus recursos. Apliquemos esto a nuestras vidas por la obra de Cristo y veamos esta ciudad con esperanza, porque en Cristo hay esperanza. Que la gente es muy dura. Esto lo que estudiamos hoy lo escribió un asesino de cristianos, ex asesino de cristianos. Hay esperanza, hay esperanza. Llévalo en tu corazón y vamos a orar esta mañana. Señor, aquí estamos, Señor, tus hijos. Yo sé, Padre, que así como me has hablado a mí mientras escudriño esto, sé que a muchos de mis hermanos esta mañana tú les has hablado. Te pido por ese precioso don que nos hace voltear a ver más a ti que a nuestros errores, porque necesitamos salir de aquí con esperanza, pero en ti, Señor, no en nosotros. Necesitamos salir de aquí y por cada 10 veces que nos veamos a nosotros, volteemos a verte 100 veces a ti, Señor. Te pido y oro, Señor, en contra de cualquier condenación y culpa que el enemigo quiera traer para inhibir que nosotros corramos hacia ti. Te pido que si hemos vivido sin integridad, hoy sea un parteaguas para vivir diferente, Señor. Te pido que si hoy hemos vivido, nos damos cuenta que hemos vivido con un espíritu que no es humilde en el trato hacia los demás y hacia uno mismo, te pido, Señor, que nos hagas humildes como tú fuiste, Señor. Te pido que nos hagas sensibles y empáticos con nuestros hermanos, Señor. Siempre tengamos a alguien por el cual llorar y con el quien llorar, y que siempre tengamos a alguien en nuestra mente con quien frecuentarlo para ir y llorar con él, y llorar en oración en nuestras casas por esa persona. Y Señor, en las pruebas que estamos viviendo, ayúdanos a darnos cuenta que en ti podemos salir adelante, Señor. Que a los que te aman todo les va a ayudar para bien. Que el débil puede decir que es fuerte en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos la transmisión, mis hermanos, y le dejo lugar a mi hermano Manuel.
Queremos invitarlos, cada domingo tenemos nuestra celebración de la palabra de Dios. Los invitamos a venir y alabar a Dios juntos porque es bueno y agradable que los hermanos habitemos juntos. No se queden, si están en su casa acostados, digan, voy a ir para conocer la palabra del Señor. Si nunca han escuchado, los invitamos a que vengan, son más que bienvenidos. Les animamos a que no se queden en casa y que asistan y que se expongan a la palabra de Dios. Nos dará mucho gusto tenerlos por acá. La congregación Senda de Gracia los esperamos, son todos bienvenidos. Aquí en Senda de Gracia a las 11 a.m. Te queremos ver aquí, te esperamos en Senda. Queremos invitarlos, cada domingo tenemos nuestra celebración de la palabra de Dios. Los invitamos a venir y alabar a Dios juntos porque es bueno y agradable que los hermanos habitemos juntos. No se queden, si están en su casa acostados, digan, voy a ir para conocer la palabra del Señor. Si nunca han escuchado, los invitamos a que vengan, son más que bienvenidos. Les animamos a que no se queden en casa y que asistan y que se expongan a la palabra de Dios. Nos dará mucho gusto tenerlos por acá. La congregación Senda de Gracia los esperamos, son todos bienvenidos. Aquí en Senda de Gracia a las 11 a.m. Te queremos ver aquí, te esperamos en Senda.